Cuando Toy Story se estrenó en 1995, el público vio algo que nunca antes había visto. Un mundo completamente creado dentro de una computadora. Era la primera película animada por completo en 3D. Y aunque para muchos solamente fue una historia entrañable sobre juguetes que cobraban vida, detrás de cada escena existía una hazaña de técnica que cambiaría la historia del cine. Pixar no solamente estaba haciendo una película, estaba construyendo una nueva forma de entender la realidad. Porque para ellos la animación no debía solo parecer real, debía comportarse como lo haría en el mundo físico. Hasta ese momento las películas animadas se movían bajo sus propias reglas. El agua era una mancha azul, el cabello era una masa rígida y la ropa se movía con una extensión del cuerpo. Pero Pixar creía que si los objetos, las luces y los materiales se comportaban como en la vida real, la emoción también podría ser más verdadera. Y tenían razón. Desde el principio Pixar fue más un laboratorio de ciencias que un estudio de animación. Cada película era un experimento y cada corto una prueba de algo que aún no existía. Los artistas y los ingenieros trabajaban lado a lado, mezclando arte, física, ecuaciones y también sensibilidad. Y de esa mezcla surgiría una revolución. Uno de los primeros desafíos grandes llegó en Monster Inc. El protagonista Sullivan tenía 3 millones de pelos que debían moverse de forma natural, algo que ninguna computadora podía procesar correctamente. Cada mechón debía reaccionar al viento, al movimiento y al roce con su propio cuerpo. Simular esto cuadro a cuadro era prácticamente imposible. Entonces Pixar inventó una herramienta llamada Fritz, un sistema de simulación que aplicaba las leyes del mundo real en los personajes digitales. Fritz podía calcular el peso, la fricción, la elasticidad y la gravedad de cada material. Así fue como Sully dejó de ser una masa azul y se convirtió en un ser que parecía completamente vivo, pues cada salto, cada brazo y cada que sacudía su pelaje era el resultado de miles de fórmulas físicas ejecutándose al mismo tiempo. Pues en ese momento, Pixar acababa de cambiar las reglas en la animación del 3D para siempre. Años antes, en 1997, Pixar ya había puesto a prueba otra idea. El corto se llamaría Garry's Game. Era un experimento silencioso, aparentemente sencillo. Un anciano jugando ajedrez en un parque. Sin embargo, lo que escondía detrás era una de las innovaciones más importantes en toda la industria: la simulación de las telas. Hasta ese momento la ropa en 3D era rígida, sin vida. Sin embargo, con ese corto, por primera vez las prendas se doblaban, se arrugaban y respondían a los movimientos del cuerpo. Fue la primera vez en que una computadora lograría simular cómo se comporta una tela al contacto con un ser animado. Y ese logro se convertiría en la base para todo lo que vendría después. Con Los Increíbles, Pixar llevó ese descubrimiento al límite. La película no solamente presentó superhéroes carismáticos y un diseño visual único, sino un salto de tecnología sin precedentes. Ya no bastaba con diseñar trajes que se movieran. Había que fabricar digitalmente, pieza por pieza, como si fueran reales. Pixar creó un equipo de costureros digitales, los cuales diseñaban las prendas con patrones auténticos, costuras visuales y simulaciones de tejido. Los trajes se movían, se estiraban y reaccionaban al entorno con la precisión de una prenda en la vida real. Era tanto arte, tecnología e ingeniería. Pero el verdadero monstruo técnico estaba en el cabello. El cabello en 3D era uno de los mayores retos de la animación. Un enemigo silencioso que consumía recursos, pero también mucho tiempo. Miles de mechones debían de moverse sin enredarse, atravesarse o romper las leyes de la física en el entorno. En aquel entonces la única forma de evitarlo era simplificar con peinados cortos, coletas o con cascos. Hasta que Pixar decidió romper esta barrera con Los Increíbles y más tarde con la película de Valiente. En Valiente 2 la protagonista Mérida tenía una melena roja indomable que se convirtió en un hito técnico. Cada rizo estaba compuesto por miles de puntos de simulación, los cuales respondían a fuerzas invisibles, gravedad, viento y la fricción de su ropa. Su cabello no era un accesorio, sino era parte de su personalidad. La rebeldía, la libertad y la fuerza de la personaje hacía que se expresaban también el movimiento de su cabello. Pixar había logrado que la física contratara una historia. Pero los avances no se detuvieron ahí. La simulación de fluidos, por ejemplo, fue otro salto enorme. Con Buscando a Nemo y Buscando a Dory, Pixar desarrolló algoritmos capaces de recrear la densidad, el brillo y la refracción del agua con un nivel de realismo sin precedentes. El océano ya no solamente era un fondo, sino un personaje con vida. Las corrientes tenían comportamientos reales, las burbujas subían con velocidad variable y la luz se deformaba bajo la superficie. Era física pura, transformada en arte visual. Pixar comprendió que cada elemento del mundo, desde una gota de agua hasta una brisana de pasto, tenía su propio lenguaje físico. Y si podían entenderlo, podían hacerlo en una realidad. Incluso el polvo, el humo y la nieve también se convirtieron en campos de experimentación.
Para Frozen, los ingenieros trabajando con un conjunto con Disney Animation crearon un sistema que simulaba millones de partículas interactuando entre sí. Cada copo, cada paso en la nieve, cada avalancha respondía a ecuaciones complejas que describían cómo se comportaban los materiales granulares. El mismo modelo, años después, se utilizaría en investigaciones reales para predecir el comportamiento de avalanchas y deslizamientos en la Tierra. El cine digital estaba alimentado de pura ciencia viva. Con Up, Pixar dio un paso magisterial en el aire. Las casas flotantes, los globos y las corrientes se movían siguiendo las simulaciones de los fluidos y la presión atmosférica. Cada globo tenía su propio punto de anclaje, su fuerza ascendente, generando un equilibrio físico increíble. Nada era casualidad. Cada detalle, desde cómo se mueve una hoja hasta cómo reacciona una cortina, estaba controlado por la física. Y aún así, detrás de todos estos avances tecnológicos, Pixar nunca perdió la vista de lo más importante: la emoción. Porque toda esa ingeniería, todos esos algoritmos, solamente tenían un sentido si ayudaban a contar una historia que se sintiera humana. Pixar no perseguía el realismo por la vanidad, sino por la empatía con el público. Querían que cada lágrima, cada salto, cada caída nos recordara algo de nuestra propia realidad. Lo impresionante es que cada herramienta creada para una película terminaron abriendo la puerta a lo siguiente. El sistema de pelo de Monster Inc. se perfeccionó para Brave. La simulación de telas de The Grease Game se amplió en Los Increíbles. El estudio creaba tecnología para resolver un problema artístico, pero esas mismas herramientas luego definían el futuro de la animación entera. El día de hoy, cuando vemos una película de Pixar, olvidamos que cada partícula de polvo y cada ola de mar, cada mechón de cabello, están siendo calculados por un algoritmo que traduce las leyes del universo en emociones visuales. Pixar no solamente cambió el 3D, sino cambió la forma en la que entendemos lo posible. Crearon mundos en donde la realidad es programable y donde la gravedad puede tener más alma y donde la luz cuenta historias. Porque al final Pixar no solamente escribió guiones, escribió emociones que hacen sentir. Y quizás esto es lo más mágico de la animación y de las películas en 3D.